Hace una semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se convertirá en guardián del proceso electoral del 2021 y que denunciará intentos de fraude. Durante su conferencia matutina, justo el lunes 22 de junio, el presidente dijo: es muy importante el que sí quede claro que vamos a estar pendientes para que no haya fraude. Me voy a convertir en guardián para que se respete la libertad de los ciudadanos a elegir libremente a sus autoridades. Y en respuesta precisamente al presidente López Obrador, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, manifestó lo siguiente en su cuenta de Twitter: México tiene un guardián de las elecciones, un organismo constitucional autónomo que es garante de nuestra democracia. También, pues consideró que las declaraciones de López Obrador van dirigidas a los funcionarios públicos bajo su mando y añadió: confío en su compromiso con la democracia. Un día después, el martes, el presidente López Obrador insistió en que legalmente al INE le corresponde cuidar la elección, pero afirmó que el presidente de México puede opinar, puede ejercer su derecho de manifestación como cualquier ciudadano. El mandatario agregó: no sé por qué se molesta el presidente del INE. Todos debemos ayudar, todos a denunciar si sabemos de un fraude. En una conversación, Álvaro, aquí con los periodistas, Julio Scherer, quien es el consejero jurídico de la Presidencia de la República, dijo lo siguiente: pobre INE y pobre sistema electoral que teníamos. Recordemos hasta hace un par de años lo que pasaba con las elecciones en cada uno de los estados del país, en las elecciones federales, de diputados, de senadores. Hasta el presidente intervenía, todo mundo. Todos los recursos públicos estaban disponibles a los canales oficiales para que ellos mantuvieran el poder. Todos los recursos metidos de mala manera por parte de los empresarios para determinar quién ostentaba el poder. Eso dijo aquí en Los Periodistas Julio Scherer Ibarra, consejero jurídico de la Presidencia de la República. Y tenemos el gusto de tener aquí con nosotros al consejero del Instituto Nacional Electoral, Roberto Ruiz Saldaña. Le decimos a usted que solicitamos una entrevista con el presidente del INE, que no nos ha dado, Lorenzo Córdoba. Se hizo la solicitud con su director de comunicación social, no las ha dado, entonces, bueno, lo mantendremos eso en espera. Pero por lo pronto está con nosotros Roberto Ruiz Saldaña, a quien, como siempre, le damos la bienvenida con muchísimo gusto aquí a este espacio libre, Los Periodistas. Bienvenido, Roberto Ruiz Saldaña. Gracias, Alejandro, y buenas tardes también. Álvaro, me da mucho gusto estar con ustedes. Igualmente, consejero Ruiz Saldaña, bienvenido una vez más a Los Periodistas. Es duro lo que dice Julio Scherer, y es un señalamiento que muchos recordamos, por supuesto, de lo que ha pasado con el INE, la idea de pobre sistema electoral, pero esto pasaba hace 2 años, consejero. Es decir, todavía hace muy poco tiempo el INE tiene señalamientos, para no ir más lejos, en la elección del Estado de México, Lorenzo Córdoba tiene señalamientos de haberle servido al PRI, que estaba en el poder federal, estaba todavía Enrique Peña Nieto. Esto, pues, hace muy poco tiempo, en la elección del 2017. ¿Qué le dice el mensaje de Julio Scherer al INE, consejero? Bueno, pienso que pues fue una buena interpretación de lo que señaló el presidente el lunes pasado.
y creo que podríamos retomar precisamente lo señalado por el presidente mismo. Yo no veo ahí un intento de injerencia porque no dijo que pretendería pues, organizar el Ejecutivo las elecciones. Lo que se mencionó pues, fue un posicionamiento político que, pues como todos los políticos, pues hacen su parte. Y yo lo que en verdad lamento, y es lo que quisiera yo subrayar, es que cada que hay una oportunidad, el consejero presidente en realidad esté con una actitud retadora hacia el Ejecutivo y de amenaza en general al gobierno federal, al actual gobierno, incluso con alguna dosis de pues mala fe en el sentido de implementar campañas. Después de esa declaración del lunes del presidente, hubo un tour en medios contestándole al señor presidente pues quién era el guardián. En realidad es que era un falso debate para empezar. Creo que al INE, a la institución, no le corresponde, Alejandro y Álvaro, pues entrar en esas disputas con otros entes. Ya es una estrategia que a estas alturas se ve muy clara. También lo hicieron cuando nos solicitó la Secretaría de Gobernación en sede jurídica datos del padrón electoral, cuando todavía no estaba agotada esa discusión jurídica con Secretaría de Gobernación. El consejero presidente decide lanzar toda una campaña de que el INE sería el guardián de los datos personales de las y los mexicanos. Y más para atrás, pues en 2018, nada más, nada menos, que con motivo del asunto del fideicomiso, con motivo de los sismos, no solo se resuelve ese asunto como se resolvió, sino que salieron a un tour de insistencia, con insistencia, diciendo pues que había violado pues Morena la ley. Y bueno, creo que es lamentable que la autoridad pues esté dedicándose a esto, y evidentemente pues no todos compartimos esas acciones que están haciendo ya mediáticas de alinear pues un discurso de la institución con el discurso que sí le correspondería pues a la oposición. Ahí pues esa es la cancha de la disputa entre los actores políticos, pero no al INE entrar en esta dinámica. Efectivamente, no es la primera ocasión en la que el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, pues rivaliza con el presidente de la República, y como que Córdoba se estuviera en riesgo de no cumplir con su responsabilidad. Pareciera que efectivamente quiere ser más un actor político, un contendiente, que el árbitro que se supone pues debe garantizar que se apliquen las reglas que establece la Constitución y las leyes para una contienda limpia entre partidos políticos. Pero ¿a qué obedece justamente este activismo? Porque sí es verdad, hay pues expresiones políticas del presidente de la República, y la respuesta de Córdoba y otros consejeros es inclusive decir, vamos a emitir medidas cautelares. En una de esas, hasta prohíben las conferencias de prensa del presidente de la República por la mañana. ¿Podría llegarse a ese extremo por este activismo, por esta conducta política de Lorenzo Córdoba? Es buena pregunta, Álvaro. La realidad es que lo que sucedió la semana pasada es de mucha preocupación y pone a la institución en una situación pues lamentable por esas conductas y actitudes que ciertamente no solo son del consejero presidente. No es posible que la semana pasada sesiona la comisión de quejas y decide que no hay medidas cautelares. Eso fue decidido. Sin embargo, ahí en ese momento, ahora sí, como diría coloquialmente, de su ronco pecho deciden advertir, amenazar al presidente de la República que no vuelva a hacer ninguna referencia a lo electoral en las mañaneras, so pena de pues una sanción. No puede ser posible jurídicamente que si ya estás resolviendo que no hay nada,
decretar, de todos modos lánzese una amenaza. Ahí se ve claramente que ya la institución lamentablemente la están llevando pues a otros terrenos que no nos corresponden. Ni se debe ser pro autoridad, pero tampoco antiautoridad de ningún nivel de gobierno. No se debe tener filias, pero tampoco fobias. Y esa es la situación que hoy por hoy está pasando demasiado y cada vez es más notable, cada vez es más evidente que ya hay una decisión de llevar a la institución así. Ahora, ¿por qué? Pues la pregunta yo creo que tiene una respuesta y es que hay inconformidad del consejero presidente y de sus aliados porque pues ya van 2 años que no le dan al INE todo el presupuesto que se solicita, pero se debería de saber explicar mejor, se tendría que hacer más política en la Cámara de Diputados de argumentar los proyectos de presupuesto, pero no entrar en este papel, pues entonces ya de actor político. Es decir, cada vez que el presidente habla sobre algún tema que les pueda de alguna manera afectar pues, al grupo que dirige el INE, se desata una campaña en medios en contra del presidente de la República. Eso pues es recurrente, como decías, consejero Roberto Ruiz. Eso es cada vez que hay una respuesta al presidente, es toda una campaña, es armar un aparato completo en medios para responderle al presidente de México. Pues es confrontar al presidente de México y perdón, esto lo voy a decir tal cual, pero no recuerdo ese activismo del INE en tiempos de Enrique Peña Nieto. Totalmente de acuerdo. Yo he puesto en tweet un ejemplo que lo dice todo. Ahora ya la moda es pues ir a la Suprema Corte a controvertir todo lo que provenga pues del actual gobierno o Cámara de Diputados. Y en el gobierno de Peña Nieto hubo, pues todos la ubicamos, la Ley de Seguridad Interior, donde en un artículo ahí perdido se disponía que si nos pedían el padrón electoral por seguridad nacional, había que darlo al gobierno. Y pues obviamente hizo mutis el consejero presidente en controvertir. Incluso en la acción en lo que se hizo para controvertir pues la llamada Ley Bonilla, bastaba con que los partidos impugnaran, como sucedió, prácticamente todos impugnaron. El INE no era necesario que impugnara, y no solo lo hicieron, sino que también desplegaron una campaña y un tour pues, de entrevistas, pues indignándose pues, por esa ley. Yo creo que hay demasiada temeridad en lo que se está haciendo y creo que no le conviene ni al país ni a la propia institución pues que se esté actuando de esa manera. Bien, pues vamos a ir a un breve corte si nos permite, consejero. Vamos rápido, hacemos un corte y regresamos y retomamos esta conversación. Muchísimas gracias. Vamos a ver. Ya estamos de regreso aquí en Los Periodistas. Señor Delgado, te quedaste con una pregunta en la boca. Efectivamente, sí. El próximo año, consejero, el próximo año, pues es una elección tremenda porque se van a elegir no solamente los 500 diputados, sino que habrá elección de 15 gobernadores, 30 congresos locales, más de 2,000 ayuntamientos. Es la elección más grande de la historia. Y, por supuesto, se requiere que haya un árbitro electoral que sea auténticamente neutral en esta contienda, consejero Roberto Ruiz Saldaña. Pero yo quería preguntarle, que también está en curso, esto va a tener que resolverse pues el próximo en mes de julio, el 22 de julio, cuando se van a elegir a 4 consejeros electorales.
Yo le pregunto, ¿por qué este activismo de Lorenzo Córdoba y de su escudero, de su compañero consejero Ciro Murayama, que temen que vean disminuido el poder que tienen en el Consejo General del INE? ¿Es un asunto de cuidar al árbitro, o es un asunto de dinero, o es un asunto inclusive de proyecto político personal de estos dos? Pues diría que no solo es cuestión económica lo que explica todo, como lo decía yo, que hay pues pesar que ya no se esté dando al INE todo el presupuesto que se le solicitaba. También yo creo que hay razones, sí, pues hasta psicológicas, políticas, porque hay que recordar que se ostentan estos dos personajes o dos consejeros como pues la verdadera izquierda ilustrada en el país, y a partir de ahí entonces están pues queriendo contrastar todo lo que ellos creen que debiera ser con lo que en realidad se hace en el actual gobierno. Yo creo que pues eso no le corresponde ahorita a quienes tenemos estos cargos. Pues eso está bien pues para cuando se regresen a la academia, que dicen mucho, por cierto, que de ahí son, que le están haciendo un favor al Estado mexicano de ahorita estar aquí en el INE. Pues ya cuando estén en la academia, ahí que vuelvan a retomar pues toda esta crítica. No digo que no haya que tener una actitud crítica incluso como servidor público, pero creo que hay grados, hay necesidad institucional de tener cierta mesura al respecto. Y pues sí, creo que también hay pues una incomodidad que lleguen figuras distintas, diversas, con las que no se han hecho el esfuerzo de aprender a convivir. Pues con estos consejeros que fueron propuestos por el grupo parlamentario del PRI, ha habido parte del consejero presidente mucha coincidencia, era muy cercano con el consejero Baños y el grupo que encabezaba, pero ahora no sabe en realidad cómo actuar. El consejero presidente está muy incómodo con esta situación que seguramente será distinta. Bueno, a él lo propuso Enrique Peña Nieto. Lorenzo Córdoba llegó con el aval, el apoyo de Enrique Peña Nieto y Ciro Murayama con el PRD, los chuchos específicamente. Quizá a eso obedezca justamente que se confronten con López Obrador. Pues yo suscribiría lo que dices, es cierto, se sabe en el medio electoral que así sucedieron las cosas. Consejero Roberto Ruiz Saldaña, le agradecemos muchísimo que haya estado hoy, siempre le agradecemos, gracias por estar aquí en Los Periodistas. Un gusto, saludos cordiales. Gracias. Muchísimas gracias.